La semana pasada estuve hablando acerca del poder de la cruz, tanto por la victoria que obtuvo Cristo en la cruz, quitando el acta de los decretos que nos era contraria y venciendo a todos los poderes de las tinieblas, como también al hacer morir nuestra carne con sus pasiones y deseos, ya que nuestra carne es la barrera que nos impide entrar en la presencia de Dios. Y por tanto, la cruz, al hacer morir nuestra carne con sus pasiones y deseos, nos da acceso directo al salón del trono en el cielo. Gracias al poder de la cruz, donde crucificamos nuestra carne con sus pasiones y deseos, tenemos acceso hasta el lugar santísimo donde mora la presencia de Dios. Pero si habláramos solo del poder de la cruz, se quedaría un poco coja la silla. Porque ¿de qué nos valdría que Jesús hubiera muerto en la cruz si no hubiera resucitado? La verdadera victoria de Cristo fue quien murió sin merecer la muerte, pero que venció a la muerte y al tercer día resucitó. Si él hubiera quedado en la cruz muerto, o si lo hubieran enterrado y ahí hubiera quedado su cuerpo, nuestra fe estaría muerta también. Tendríamos una fe vana. Pero lo importante es que Jesús al tercer día resucitó. Por eso hoy quiero continuar con el tema de la semana pasada y hoy voy a hablar sobre el poder de la resurrección. Así que vamos a empezar leyendo la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Carta o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1 y versículos 19 y 20. Dice el apóstol Pablo: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre Celestial, vengo ante ti nuevamente para implorar tu favor, Señor, porque yo reconozco mi incapacidad, reconozco mi necesidad de ser tocado por ti, Señor. Reconozco mi necesidad de que tu Espíritu pueda vivificar tu palabra en mi mente y en mi corazón, para que a través de mi boca solo salga tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que no cavemos cisternas rotas que no retienen el agua, sino que podamos acudir a ti, la fuente de agua viva, Señor. Ayúdanos a retener tus ríos de agua viva, Señor. Ayúdanos a beber de esa agua viva, oh Dios, para que de verdad tu vida se manifieste en nosotros. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a llevar cautivos mis pensamientos a la obediencia a Cristo, para que, Señor, yo solo hable esa palabra que tú tienes preparada para tu iglesia, esa palabra que nace en tu corazón para tu pueblo, Señor. Yo te pido que tú me uses en este día para tu gloria y para tu honra. Oh Dios, y prepara la tierra de nuestros corazones, prepara la tierra de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Háblales a sus corazones, Señor. Resucita a los muertos, Señor. Resucita, Señor, a aquellos que están muriendo, Padre Santo. Que podamos experimentar en nosotros el poder de la resurrección, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Yo quebranto el poder de las tinieblas en las vidas y ordeno que todas cadenas se rompan por el poder y la autoridad del nombre de Jesús. Que tu pueblo experimente tu libertad, Señor. Oh Dios, y que tu palabra pueda echar raíces profundas en nuestros corazones y pueda dar fruto al 100 por 1.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Según el apóstol Pablo, la fuerza o el poder que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo en los lugares celestiales a la derecha del Padre, es la fuerza poderosa que actúa en nosotros los que creemos. Y quiero que nos demos cuenta de los adjetivos que utiliza el apóstol Pablo para describir esta fuerza y este poder. Pablo emplea un lenguaje con el que pretende asombrar a sus lectores. Pablo describe el poder que actuó resucitando a Cristo como un poder de extraordinaria grandeza, y la fuerza que actuó para resucitar a Cristo de los muertos, en palabras de Pablo, era una fuerza poderosa. Creo sinceramente que hoy en día no somos capaces de captar en toda su dimensión la magnitud de lo que el apóstol Pablo quiere explicar. Y lo más llamativo para mí es que este poder de extraordinaria grandeza y esa fuerza poderosa es la que actúa en nosotros, los que creemos. Estamos experimentando este poder de extraordinaria grandeza. Estamos experimentando en nuestra vida esa fuerza poderosa. Porque el apóstol Pablo nos dice que ese poder extraordinario y esa fuerza poderosa que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales es la que actúa en cada uno de nosotros, los que creemos. Así que si esto es así, me surge una pregunta. ¿Cómo podemos decir los cristianos que no somos capaces de romper nuestras ataduras? ¿Cómo podemos decir los cristianos que no somos capaces de vivir la vida cristiana si Dios ha puesto a nuestra disposición ese poder tan extraordinariamente grande y esa fuerza poderosa? La extraordinaria grandeza del poder de Dios y la fuerza poderosa de Dios que actuó resucitando a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales a la derecha del Padre, no es suficiente para romper nuestras ataduras. Ese poder extraordinario, esa fuerza poderosa que resucitó a Cristo de los muertos, no es suficiente para romper todas nuestras cadenas. No es suficiente para ayudarnos de verdad a vivir la vida cristiana. ¿No será más bien que nosotros no queremos hacer nuestra parte? Porque Dios no nos obliga. Dios solo nos llama. Cuando Jesús paseaba por el puerto, por la orilla del lago de Tiberíades o el lago de Genesaret, y le dijo a Pedro: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. No cogió un lazo de estos como los vaqueros y le lanzó el lazo y lo cogió y le estiró a Pedro. Pedro hizo su parte. Pedro dejó las redes con su padre y siguió a Jesús. Dios ha puesto este poder extraordinario en nuestras manos para que podamos vivir la vida cristiana. Dios ha puesto este poder extraordinario al alcance de nuestras manos para que podamos romper todas las ataduras, todas las cadenas que hay en nuestras vidas. La unción pudre los yugos, pero el problema está si nosotros no queremos hacer nuestra parte, si no estamos dispuestos a levantar y dejar nuestras redes y seguir en pos de Jesús. Yo me pregunto, ¿no estamos demostrando con esas actitudes que no hemos entendido de verdad el mensaje del poder de la resurrección que Pablo nos describe en sus cartas? Porque Dios ha puesto a nuestra disposición un poder tan extraordinariamente grande y una fuerza tan poderosa que no somos capaces de dimensionar con nuestra mente finita.
Y que si solo nos limitáramos a aceptarla de verdad en nuestro corazón, por medio de la fe en aquel que nos lo ha prometido, sin cuestionarla y sin limitarla, seríamos totalmente transformados y cambiados a la imagen de Cristo. Pablo sí que entendió el poder de la resurrección que operaba en él. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los cristianos de la ciudad de Filipos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Evidentemente, si leemos todo el contexto donde el apóstol Pablo dice esto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos daremos cuenta de que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que podía soportar cualquier adversidad, podía enfrentar cualquier dificultad y problema que se levantara en su vida para tratar de apartarlo del plan y del propósito de Dios. Porque cuando tomamos la decisión firme, la decisión seria y sincera de entrar en los planes de Dios para nuestra vida, el enemigo se encarga de levantar todo tipo de oposición. Por eso el apóstol Pedro dice: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No podemos sorprendernos cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. No debemos de sorprendernos cuando se levanta todo tipo de oposición, porque Satanás se levanta contra todos aquellos que quieren caminar en pos de Dios, que quieren vivir para Dios y por Dios, y que quieren que el poder de Dios se pueda manifestar en sus vidas. Así que, si nosotros hemos tomado la decisión seria, firme y sincera de caminar en pos de Dios, de responder al llamado de Dios, Dios pone a nuestra disposición su poder extraordinariamente grande y su fuerza poderosa para que podamos salir vencedores de todos los ataques del enemigo, para que podamos resistir firmes frente a todas las pruebas que se levanten contra nosotros y para ayudarnos a permanecer fieles hasta la muerte. Que nadie nos engañe. El enemigo no puede sacarnos del plan y del propósito de Dios, porque Dios nos ha puesto su poder, nos ha dado su poder y su fuerza para vencer. Si nos salimos del plan y del propósito de Dios, no es porque los demonios nos hayan sacado, es porque nosotros hemos tomado la decisión de salir. Este poder tan extraordinariamente grande y esta fuerza tan poderosa obra en nuestras vidas de dos maneras distintas. En primer lugar, cuando nos convertimos de verdad, y luego para capacitarnos para vivir la vida cristiana. Así que vamos a examinar detenidamente estas dos maneras en las que obra este poder tan extraordinariamente grande y esta fuerza tan poderosa. Porque para que sea efectiva en nuestra vida necesitamos conocer bien en qué manera obra en nosotros. Vamos a empezar viendo cómo obra este poder tan extraordinario y esta fuerza poderosa en nuestra conversión. Para poder ver esto, vamos a leer lo que escribió el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y versículo 1. ¿Podéis leerlo, por favor? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tenemos que entender, en primer lugar, nuestra verdadera condición antes de convertirnos. Antes de que Dios se revelara a nuestras vidas y su poder extraordinario y su fuerza poderosa nos tocara y nos resucitara, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No es que vivíamos de espaldas a Dios, es que espiritualmente estábamos muertos. Esta verdad no siempre es entendida en profundidad, porque con frecuencia he escuchado a personas que se creen buenas, incluso entre los cristianos,
No, sí, yo me convertí, pero yo siempre busqué a Dios. Yo siempre tenía inquietudes por las cosas de Dios. Eso es falso. Tendrías un espíritu religioso quizás que te llevaba a buscar la práctica de una religión. De hecho, muchos cristianos de los que dicen eso, de que siempre buscaron al Señor, siempre desearon seguir al Señor, muchos de ellos realmente lo que han hecho ha sido cambiar de religión, pero no han experimentado el poder de la resurrección en sus vidas. Cuando vivíamos antes de que Dios se revelara en nuestras vidas, antes de que el poder de Dios nos tocara y nos resucitara de los muertos, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Para que entendamos esto, pensemos en un muerto. ¿Qué tiene que hacer el muerto para resucitar? Él no puede hacer nada. Solo un milagro puede resucitarlo. Pensemos en Lázaro, por ejemplo. Lázaro murió. Estuvo 4 días muerto. Yo me pregunto, ¿qué hacía Lázaro en la tumba, ahí envuelto en el sudario? Es que no podía hacer nada, estaba muerto. Hasta que llegó Cristo, hizo que abrieran el sepulcro y le dio una orden: Lázaro, sal fuera. Y hasta que nuestro espíritu no oye la voz de Dios que nos dice: Miguel, levántate, estaba muerto en mis pecados y delitos. Todo aquel que no ha sido tocado por el poder de Dios y su fuerza poderosa, y la fuerza poderosa de Dios no lo ha resucitado. Por muy buena persona que sea, bajo la perspectiva humana y de nuestra sociedad, está muerto en sus delitos y pecados. Por eso es absolutamente imposible salvarnos por nuestros propios medios. Ya os digo, los muertos no pueden hacer nada por resucitar. Lázaro, que era amigo de Jesús, amigo íntimo de Jesús, murió y permaneció en la tumba hasta que oyó la voz de Jesús. Él no pudo hacer nada por resucitar. Por eso cuando no conocemos al Señor, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder salvarnos. Necesitamos escuchar la voz de Dios que nos dé la orden para salir de nuestro sepulcro. Os voy a poner un ejemplo natural para que podamos entender mejor esta verdad. Imaginemos una persona que acaba de sufrir un infarto de miocardio que le ha producido una parada cardíaca. Esta persona por sí sola es absolutamente incapaz de realizarse los masajes cardíacos. Pensemos en una persona cuando está sufriendo un infarto, que la mayoría se cogen hacia el pecho y se nota que les duele, pero no pueden darse a ellos mismos un masaje cardíaco. Y tampoco, evidentemente, pueden ellos aplicarse el desfibrilador. ¿Sabéis lo que es el desfibrilador? Son estas máquinas que tienen 2 planchas que le meten en el pecho al muerto y pegan un salto al muerto, porque le meten una gran descarga eléctrica. Pues el que está sufriendo el infarto de miocardio no puede aplicarse él mismo el desfibrilador. De la misma manera, espiritualmente hablando, tenemos el mismo problema. Nacemos, crecemos y vivimos físicamente estando muertos espiritualmente a nuestros delitos y pecados, por nuestros delitos y pecados, sin la posibilidad de resucitarnos a nosotros mismos y por tanto sin esperanzas de salvación. Necesitamos que Dios nos aplique su desfibrilador espiritual. Es decir, necesitamos que su poder extraordinariamente grande y su fuerza poderosa que resucitó a Cristo de entre los muertos nos toque a nosotros y nos resucite a nosotros, y de esta manera podamos escapar de la condenación eterna.
El apóstol Pablo experimentó este desfibrilador espiritual de Dios cuando tuvo su encuentro con el Cristo resucitado, cuando iba camino de Damasco para prender y encarcelar a los cristianos que se encontraban en esa ciudad. Pero la potencia tan extraordinariamente grande y la fuerza tan poderosa que había resucitado a Cristo y que permanece en el Cristo resucitado hizo que el fariseo llamado Saulo de Tarso se cayera a tierra y resucitara, levantándose totalmente transformado y cambiado. Pasó de perseguidor a perseguido. Pasó de esclavo de la ley a ser libre del peso de la ley y gran defensor de la gracia. Cuando estudiamos la vida de Saulo y vemos la transformación que experimentó cuando fue tocado por el poder del Cristo resucitado, podemos entender la descripción que hace Pablo tan vívida y tan expresiva del poder y la fuerza que obraron en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándolo en los lugares celestiales. Y lo pudo entender porque él lo experimentó plenamente en su encuentro con el Cristo resucitado. Pablo no se levantó medio fariseo y medio defensor de la gracia. Pablo no fue cambiado en algunos aspectos de su vida. Pablo fue totalmente transformado porque el poder tan extraordinario que había resucitado a Cristo de los muertos lo había tocado a él. Cualquier persona que tiene un encuentro con el Cristo resucitado no puede seguir siendo el mismo, porque el poder y la fuerza que resucitaron a Cristo de entre los muertos es la que nos toca a nosotros y nos hace pasar de muerte a vida. Y por tanto la vida del Cristo resucitado tiene que manifestarse en nosotros. ¿Vosotros sabéis lo que es un zombie? Por si no lo sabéis, os digo, los zombies no existen, pero ¿sabéis lo que es un zombie en las películas? Un zombie es un muerto viviente. Pues hoy, desgraciadamente en las iglesias, hay muchas personas que espiritualmente hablando son zombies espirituales. Porque tienen apariencia de estar vivos, se mueven como los vivos, hablan como los vivos, pero están muertos. Como los fariseos en tiempos de Jesús. Jesús le dijo a los fariseos que eran unos zombies. Se lo dijo en otras palabras porque no existía Hollywood todavía. Jesús le dijo a los fariseos que eran unos sepulcros blanqueados, que por fuera tenían apariencia de vida, pero por dentro estaban llenos de podredumbre y de muerte. Y al igual que los zombies de las películas, se les reconoce fácilmente por la apariencia externa, por sus gemidos y por lo que comen. Los zombies espirituales también se les reconoce por sus ataduras, por su trato con las personas con las que se relacionan con él en su diario vivir, y por su celo, o mejor dicho, por su falta de celo por las cosas del Señor, y por su escasa hambre y sed del reino de Dios. Pero en este día quiero decirte que si no has experimentado todavía el extraordinario poder y la fuerza poderosa del Cristo resucitado en tu vida y por tanto sigues muerto en tus delitos y pecados, o si quizás en el pasado estuviste vivo pero ahora te has convertido en un zombie espiritual, no temas. Hoy es el día que Dios quiere tocarte con su gran poder para que al igual que Cristo puedas resucitar y experimentar la vida de Dios en ti. No esperes a mañana, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Como dice el apóstol Pablo, ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Ahora quiero que veamos en qué manera el poder de la resurrección obra en nosotros para ayudarnos y capacitarnos para vivir la vida cristiana. Porque
si bien es verdad que el poder de la resurrección nos tocó y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el poder de la resurrección obra también en nosotros cuando ya estamos vivos para capacitarnos, para ayudarnos a vivir la vida cristiana. La primera reflexión que quiero hacer es que si nos acordamos de lo que prediqué la semana pasada, recordaremos que el poder de la cruz nos ayudaba porque hacía morir nuestra carne con sus pasiones y deseos. Pues el poder de la resurrección obra después del poder de la cruz, haciendo que nuestro espíritu resucite para una nueva vida en Cristo. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el poder de la resurrección obra en nosotros, resucitando nuestro espíritu. Y para entenderlo vamos a leer dos versículos. El primero se encuentra en Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Y el segundo se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 27. El primer versículo, Colosenses capítulo 2 y versículo 12, dice, ¿podéis leerlo por favor? Sepultado con él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Ahora vamos a leer Gálatas capítulo 3 y versículo 27. Está un poquito antes. ¿Por qué todos los que habíais sido bautizados con Cristo de Cristo estáis revestidos? Cuando el poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos toca y nos resucita a nosotros, entonces son abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender que si queremos vivir para Cristo, tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir. Y el símbolo que representa que lo hemos entendido son las aguas del bautismo. Porque con el bautismo estamos mostrando al mundo y a las regiones celestes, al mundo espiritual, les estamos mostrando que nosotros hemos tomado la decisión de morir al mundo, de que nuestra vieja manera de vivir quede enterrada o sumergida en las aguas del bautismo para resucitar a una nueva vida en la cual estamos revestidos del Cristo resucitado. ¿Y qué quiere decir que el Cristo resucitado nos reviste? Para entender mejor esta expresión de que cuando hemos resucitado con Cristo, de Cristo estamos revestidos, quiero que pensemos en qué es el revestimiento de una fachada. El revestimiento de una fachada es la parte más externa de la fachada. Es la primera protección de la fachada frente a las agresiones externas. Y además es también la parte más visible de la fachada. Así que el poder de la resurrección nos ayuda y nos capacita para vivir la vida cristiana, porque nos reviste de Cristo. Nuestra vida queda envuelta por la vida del Cristo resucitado, y esto tiene dos efectos fundamentales sobre nuestra vida. El primer efecto fundamental es que nos da protección frente a las agresiones externas. Cuando nosotros hemos resucitado con Cristo y hemos ido a la cruz para que nuestra vieja manera de vivir quede clavada en la cruz con Cristo, las hordas del infierno se enfurecen y lanzan todo tipo de ataques contra nosotros. Así que el poder de la resurrección de Cristo nos reviste de Cristo para que podamos permanecer firmes frente a los ataques del enemigo.
Si estudiamos detenidamente cada parte de la armadura del cristiano descrita por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 y versículos 14 al 17, no vamos a leerlo, pero en vuestras casas leed la armadura que todo cristiano debemos de tener. Pues si nos fijamos en esta armadura descrita por el apóstol Pablo, nos daremos cuenta que al estar vestidos con la armadura, quedamos revestidos de Cristo. Porque Pablo nos dice que tenemos que tener nuestros lomos, es decir, tenemos que estar ceñidos con el cinturón de la verdad. Pero yo me pregunto, y os pregunto en esta mañana, ¿quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Luego estar ceñidos los lomos con el cinturón de la verdad es estar rodeado de Cristo. Pablo nos dice que tenemos que llevar puesta la coraza de justicia. Pero ¿quién es nuestra justicia? Cristo es nuestra justicia. Pablo sigue diciendo que tenemos que tener nuestros pies calzados con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. ¿Y quién es el mensaje del Evangelio encarnado? ¿Quién es nuestra paz? No cabe duda que es Cristo. También nos dice el apóstol que tenemos que levantar el escudo de la fe. Pero todos sabemos, o deberíamos de saber, que el autor y consumador de nuestra fe es Cristo. Pablo dice también que tenemos que llevar sobre nuestra cabeza el casco de la salvación. Así que pregunto, ¿quién es el autor de nuestra salvación? Cristo es nuestro gran Dios y Salvador, que dio su vida en rescate por la nuestra. Y para terminar con las partes de esta armadura, el apóstol Pablo nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero que reflexionemos y pensemos acerca de quién es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra encarnada de Dios? Es Cristo. Él es el verbo de Dios. Por tanto, estar vestidos con toda la armadura implica estar revestidos de Cristo. Y por tanto, cuando somos tocados por el poder de la resurrección, somos revestidos de Cristo, somos vestidos con toda la armadura de Dios para protegernos y capacitarnos para resistir firme frente a todos los ataques que el principado de las tinieblas lance contra nosotros. El segundo efecto que tiene sobre nosotros el que estemos revestidos del Cristo resucitado es que nos hace invisibles, o debería de hacernos invisibles, porque si hemos resucitado con Cristo y estamos revestidos de Cristo, nuestra vida debe de estar escondida con Cristo en Dios. Por lo que esto debería de servirnos de indicador claro de si hemos resucitado con Cristo o simplemente somos zombies espirituales. Si queremos saber si somos zombies espirituales o de verdad hemos resucitado con Cristo, solo tenemos que preguntarnos, ¿qué ven la gente cuando nos miran a nosotros? Y sobre todo, ¿qué ven las personas de nuestro entorno? ¿Qué ven las personas de nuestra intimidad familiar? Si siguen viendo a Miguel, aunque sea un Miguel cambiado, es que no he resucitado todavía. O quizás es que con el tiempo me he convertido en un zombie. Porque si he resucitado con Cristo, de Cristo estoy revestido. Y por tanto lo que la gente tiene que poder ver en mí es a Cristo. Pablo sufría dolores de parto para que los cristianos de Galacia pudieran experimentar el que Cristo fuera formado en ellos. Quiero insistir en que no se trata de cambios parciales en nuestra vida. No es que cuando yo mire en el pasado vea que soy mejor que hace 10 años. Se trata de una total y completa transformación. El viejo Miguel tiene que morir en la cruz y tengo que haber experimentado el poder de la resurrección
siendo transformado a la imagen de Cristo, de tal manera que quedo totalmente revestido de Cristo, por lo que a partir de este momento el carácter de los que tratan conmigo deben de apreciar en mí ya no es el carácter de Miguel, es el carácter de Cristo. La forma de hablar de los que mantienen conversaciones conmigo ya no deben de escuchar las palabras o la forma de hablar de Miguel. A través de mí tienen que poder oír la dulce voz del Cristo resucitado. Las actitudes que ven en mí ya no son las actitudes que tenía Miguel. Ahora tienen que poder ver a Cristo en mí. Tienen que ver en mí las actitudes y el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto Pablo lo expresa muy bien en su carta a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo más, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí. Cada cristiano que lo es de verdad, no hablo de los que se llaman cristianos, los cristianos que lo son de verdad, han tenido que experimentar el poder de la cruz, donde han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, y han tenido que experimentar el poder de la resurrección, por lo que ya no viven ellos. Los cristianos verdaderos no viven ellos, no viven en la carne, sino que el Cristo resucitado vive en ellos. Y no solamente es que Cristo vive en ellos, sino que además Cristo los reviste, los recubre y los envuelve de tal manera que el viejo hombre no queda para nada a la vista. Por lo que el cristiano, quiera o no, se convierte en un testigo del poder de la resurrección de Cristo. Porque lo primero que ven en él es a Cristo resucitado. Esto debemos de entenderlo claramente. No se trata de que yo sea transformado y ahora yo sea un Miguel mejorado. Se trata de haber experimentado una transformación total y completa, de tal manera que cuando me ven ahora a mí, puedan ver a Cristo resucitado, puedan ver el poder del Cristo resucitado en mi vida, puedan oír la voz del Cristo resucitado a través de mi boca. Necesitamos ser tocados por el poder de la resurrección, porque de esa manera el Cristo resucitado nos envuelve. Yo quiero que nos preguntemos, ¿se puede vivir la vida cristiana sin el poder de la resurrección? La verdad es que no. No se puede vivir la vida cristiana sin el poder de la resurrección. Porque como os dije antes, yo no puedo resucitar por mis propios medios. Necesito ser tocado por el poder de la resurrección para que mi vida resucite y deje de estar muerto en mis delitos y pecados. Y si he resucitado con Cristo, de Cristo tengo que estar revestido. Yo no puedo decir que he experimentado el poder de la cruz y el poder de la resurrección en mi vida si a través de mí no pueden ver a Cristo. Yo no puedo decir que he experimentado el poder de la muerte en la cruz y el poder de la resurrección de Cristo en mí si de Cristo no estoy revestido. Esto que estoy diciendo debería de hacernos reflexionar, porque si obedecemos a las enseñanzas del apóstol Pablo, cuando enseñó acerca de la Santa Cena en su primera carta a los cristianos de la ciudad de Corinto, y que leemos casi siempre que celebramos la Santa Cena, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Nosotros somos muy dados a examinar y juzgar a los demás, y eso no es correcto. A quienes tenemos que juzgar y examinar es a nosotros mismos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si de verdad podemos ver que estamos revestidos de Cristo o no. Y no sirve de nada que nos engañemos.
Si lo que los que están a nuestro alrededor ven no es a Cristo, quiere decir que no estamos revestidos de Cristo. Y si no estamos revestidos de Cristo, es que no hemos resucitado con Cristo. Y si no hemos resucitado con Cristo, es que el poder de la resurrección no nos ha tocado todavía. Y seguimos estando muertos en nuestros delitos y pecados. O quizás algún día resucitamos, pero por la apatía, por la frialdad, nos hemos llegado a convertir en zombies espirituales. Pero si estamos en esta situación, quiero repetir lo que te dije antes. No temamos. Aún estamos a tiempo de experimentar el poder de la resurrección en nuestra vida. Porque Dios no ha cerrado todavía la puerta. Aún estamos en el tiempo de la gracia. Esto es como la prórroga que Dios dio a los habitantes en tiempos de Noé. Estamos actualmente en los últimos tiempos. El juicio de Dios falta muy poco para que se desate sobre la tierra. Por eso te digo que estamos como en los tiempos en los que Noé había terminado el arca. Noé había construido el arca con la puerta, pero había dejado la puerta al lado del hueco. No eran puertas con bisagras como ahora. Y Noé dejó la puerta al lado del hueco. Y entró dentro del arca. Y entró junto con todos los animales y su familia. Y pasaron 7 días sin que el juicio de Dios se desatara sobre la tierra. Noé metido con todos los animales. Y no es una pareja por cada animal, como casi siempre la tradición dice. Por ejemplo, de los animales puros, Noé metió 7 parejas. Por eso cuando acabó el diluvio y sacrificó una oveja, no dejó, siguen habiendo ovejas hoy en día. Porque no había solo una pareja. Pero el caso es que durante esos 7 días, todos los pobladores de alrededor podían ver el arca, podían ver a Noé dentro del arca, y podían ver todos los animales dentro del arca, y ellos estarían riéndose y burlándose, pensando que Noé se había vuelto loco. Pero cuando terminó ese periodo de la gracia, Dios, no Noé, Dios cerró el arca, cerró la puerta. Y Dios no permitió que Noé cerrara la puerta porque probablemente cuando él viera a sus cuñados, sobrinos, sobrinas llamando a la puerta desesperados para que les abriera la puerta cuando empezó a llover sobre la tierra, si Noé hubiera cerrado la puerta, Noé se la hubiera abierto y les hubiera dejado entrar. Por eso Dios cerró la puerta del arca, porque cuando Dios cierra nadie puede abrir. De hecho, Noé no pudo salir por la puerta que él había construido. Porque cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Noé tuvo que abrir una ventana en el techo del arca y salir por arriba del arca. Por eso ahora es el tiempo de salvación. Estamos en este tiempo de prórroga en la gracia, que no sabemos cuánto durará, pero es tiempo de que nos volvamos a Dios de todo corazón y que le supliquemos que seamos tocados por su poder, para que seamos totalmente transformados, para que el Cristo resucitado pueda envolvernos, pueda escondernos con Él en la presencia de Dios. Necesitamos acudir a Dios y humillarnos delante de su presencia, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra apatía y clamar a Dios para que Él pueda tocarnos y resucitarnos y revestirnos de Cristo para que podamos vivir la vida cristiana. Hoy estamos en este periodo de gracia donde Dios nos está dando todavía la oportunidad de experimentar el poder de la resurrección a fin de que resucitemos a la nueva vida revestida de Cristo y dejemos de estar muertos o dejemos de ser zombies espirituales y vivamos una vida abundante, porque Dios nos llama a vivir una vida abundante donde los ríos de agua viva puedan correr en nuestro interior. Que Dios nos bendiga y nos ayude a experimentar en nosotros el poder de la resurrección. Vamos a orar al Señor.
Señor y Padre Celestial, queremos clamar a ti, porque reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que nos hemos enfriado, que hemos dejado que los espinos ahoguen la semilla que tú has plantado en nuestro corazón. Y Padre, queremos venir contra toda oposición del enemigo, reprendemos toda obra perversa de las tinieblas, proclamamos libertad para los cautivos, proclamamos libertad para aquellos que están presos. Oh Dios, y queremos pedirte que desde los cielos alces tu voz y llames a cada uno de nosotros por nuestro nombre, para que podamos resucitar con Cristo y de Cristo podamos estar revestidos, Señor. Yo te pido, oh Dios, que cuando la gente nos mire puedan ver a Cristo en nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que seamos la imagen de la gloria de Cristo en la tierra. Oh Dios, que de verdad seamos la boca, los ojos, los oídos, las manos, los pies del Cristo resucitado en la tierra. Oh Dios, que podamos ser instrumentos en tus manos para traer bendición, porque podamos ser agentes portadores del poder de la resurrección, Señor, para que todos aquellos que nos conocen puedan resucitar, Señor, por el poder de tu gracia. Yo te pido, Señor, que tú nos resucites de verdad, que no seamos zombies espirituales, Señor. Resucítanos, Señor. Perdónanos por no haberte buscado. Perdónanos, Señor, por no buscarte, por no llenarnos de tu presencia. Perdónanos por no acudir a la fuente de agua viva, Señor. Oh Dios, y yo te pido que tú avives tu fuego en nuestros corazones, que el poder de la resurrección pueda obrar en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todas nuestras fuerzas. Yo te pido, Señor Jesús, que tú obres en cada uno de nosotros, que tú nos guardes, que tú nos libres, Señor, del enemigo. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Oh Dios, y líbranos de las acechanzas del maligno. Oh Dios, que toda cadena se rompa. Rompe toda cadena de adicción, rompe toda cadena de brujería, de hechicería, de curanderismo, rompe toda cadena, Señor. Y yo te pido que traigas libertad, Señor, libertad para que podamos vivir de verdad la vida cristiana, Señor. Sana las heridas de nuestros corazones, Señor. Líbranos del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Y yo te pido que andemos en tu voluntad, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a vivir en tu voluntad. Oh Dios, que no seamos cristianos solamente los ratos que estamos aquí congregados, Señor. Que seamos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año, Señor. Que seamos una luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal de la tierra, Señor, que seamos la manifestación de tu gloria aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.